Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esta segunda mitad del Journal Club de este año académico. Esta es la primera sesión que vamos a tener. Y vamos a ver un artículo que está muy interesante, una revisión sistemática con metaanálisis, que vamos a ir viendo que tiene varias características metodológicas que vale la pena revisar y que creemos que es un muy buen ejemplo para que ustedes vean qué detalles metodológicos pueden haber y cómo esto puede influenciar en el análisis final y nuestra interpretación de los resultados. Entonces creo que es un muy buen artículo para este ejercicio. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación. Bueno, el tema del día de hoy, como ya pueden ver en el artículo que les enviamos, es si la asociación entre la fragilidad y el riesgo de caídas en adultos mayores es una revisión sistemática de metaanálisis. Siguiente, por favor. Este ya es el artículo. Siguiente, por favor. Y más o menos lo que veremos es la introducción, metodología, los resultados, la discusión y la conclusión. Bueno, para comenzar, pues de acuerdo a las Naciones Unidas, las proyecciones que ellos tienen, la población global de los adultos mayores está en incremento, por lo que se espera, específicamente en adultos de 80 años en adelante, por lo que se espera incluso que estos aumenten de 137 millones en 2017 a 425 millones para el 2050, eventualmente que alcancen incluso una población de 909 millones para el 2100. Durante el proceso de envejecimiento hay cambios en el sistema, en el organismo de los adultos, que incluyen los órganos, los tejidos, y esto nos lleva a una disminución de la actividad física, depresión muscular, entre otros, que llevan a distintos síndromes geriátricos, como lo es la fragilidad y las caídas. Ahora, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se define la caída como un accidente inintencionado que ocurre cuando una persona pierde el balance y cae al piso o cualquier otra superficie. Esto afecta del 20 al 30% de la población de adultos mayores de 60 cada año, por lo que esto nos lleva a consecuencias adversas como lesiones, hospitalizaciones. Siguiente, por favor. Ahora, no hay un consenso que nos diga una definición como tal de la fragilidad, pero es bien conocido que la fragilidad ha sido reconocida como un factor de riesgo independiente para diferentes efectos adversos en los adultos mayores, como baja calidad de vida, caídas, fracturas, pérdida de la función independiente, hospitalizaciones o ingresos a asilos, así como la muerte. Y la asociación entre fragilidad y caídas vale la pena estudiarse para poder formular estrategias que nos ayuden a la prevención. Ahora, hay mucha inconsistencia entre las conclusiones entre esta relación en otros estudios que se han realizado, por lo que no se puede llegar como tal a determinar si se puede, por más que resulte algo evidente, no hay algo que nos afirme esto. Ahora, la Asociación Británica de Geriatría nos define la fragilidad como un estado distintivo relacionado a la edad, que es un proceso natural en el que se van perdiendo las capacidades. Esto es solamente para que tengamos en cuenta algún tipo de definición para este estudio. Ahora, en este estudio las asociaciones entre la fragilidad y las caídas se midió el efecto de los distintos factores en general que se investigaron, se revisaron se revisó y comparó evidencia, y este estudio puede ayudar para implementar estrategias de tamizaje temprano y la prevención. Siguiente. Estas son algunas de las encuestas que se utilizaron para el estudio.
que las principales, me imagino que ya deben conocer la Frail, que los componentes que nos incluye es la fatiga, componentes que evalúa, perdón, es la fatiga, la resistencia, el ejercicio aeróbico, o sea, un ejercicio, pero por ejemplo el caminar, enfermedad, el que haya o no más de 5 enfermedades, la pérdida de peso. Algunas otras que se utilizaron también es la FI, que estas evalúan la pérdida de peso, la lentitud, la fuerza del agarre, la actividad física y el agotamiento. Y por último, la SOF, que nos evalúa la pérdida de peso, el poder levantarse de la silla y la disminución de la actividad física. Siguiente. Ok, en cuanto a la metodología, los criterios de inclusión y exclusión. En cuanto a los criterios de inclusión, se incluyen los estudios de cohorte a personas mayores de 65 años y literatura donde se investiga si la fragilidad es un factor de riesgo para caídas. También literatura con un criterio claro de diagnóstico de la fragilidad y también si los resultados, ya sea primarios o secundarios, que estén relacionados a las caídas. En cuanto a los criterios de exclusión, no se incluyeron artículos de revisión, artículos cualitativos o transversales y no se utilizaron artículos donde hayan datos ausentes o faltantes. En cuanto a la revisión de literatura, se utilizaron datos ya sea en inglés y chinos. En cuanto a la base de datos en inglés, se utilizó PubMed, Scopus, Web of Science, EBSCO, Cielo, y en cuanto a base de datos chinos, se utilizó CNKI, OneHua y VIP. Y ya en cuanto a algunas bases de datos, se ajustaron algunas palabras clave, dependiendo de la investigación. En cuanto a riesgo de sesgo, pues todos los estudios utilizaron la escala de Newcastle-Ottawa, en donde consiste principalmente de 8 aspectos. Estos aspectos son la representatividad de corte expuesta, selección de corte no expuesta, determinación de la exposición, demostración de que el desenlace del interés no estaba presente al inicio del estudio, comparabilidad de los cortes basados en diseño o análisis, evaluación del desenlace, duración suficiente del seguimiento y adecuación del seguimiento de las cortes. Y en cuanto al metaanálisis, se utilizó un software llamado Stata y ahí se analizaron las variables y luego se utilizó riesgo relativo con un intervalo del 95%. En cuanto a la heterogeneidad, se evaluó utilizando una I cuadrada, donde la I cuadrada mayor al 50% es la que se consideraba una heterogeneidad significativa. Y ya en esos casos se utiliza un modelo de efectos aleatorios para el metaanálisis. Ya por último, en cuanto a la metodología, se utilizaron y los autores analizaron los resultados por medio del forest plot, donde se compara el efecto de distintos estudios y observaron la consistencia de los resultados. Además, se realizaron análisis por subgrupos con el objetivo de identificar si ciertos factores incluían el riesgo de caídas. Y pues entre ellos estaba el género de participantes, el método utilizado para evaluar fragilidad, el país donde se realizó, el año de publicación, entre otros. Bueno, después los autores colocan aquí la tabla 1 de características de los estudios incluidos. Fueron 29 estudios incluidos en total y nada más vamos a regresar para revisar el prisma rápidamente. Dentro de las distintas bases de datos que mencionó Jimena que utilizaron los autores, se encontraron 4.500 estudios. Después de la remoción por duplicados les quedaron 4.055 y de estos se eliminaron porque no eran pertinentes para la literatura del estudio 3.420, entre otras connotaciones. Y después del screening inicial les quedaron 81 estudios. Y después de la revisión del texto completo, quedaron estos 29 que son los que colocan en la tabla y son los que utilizan principalmente. Si podemos regresar. Ok, estos 29 estudios engloban distintas regiones geográficas del mundo, que ahorita vamos a realizar el análisis por subgrupos.
Hay países de Norteamérica, de Europa, de Asia, así como vemos, los agrupan por sexo, porque igual hacen análisis por su grupo, por sexo, hombres y mujeres. Y muy importante, colocan qué tipo de escala de valoración utilizó cada estudio para ver si existe una diferencia entre las mismas escalas. Siguiente, por favor. Ok, Diego, ya hablamos un poco de esto, son las características del estudio, que incluyó más de 1 millón de pacientes. Todos estos pacientes eran mayores de 65 años. Exclusivamente 2 estudios de los 29 incluían solo hombres y 4 solo mujeres, y el resto eran estudios mixtos. 17 estudios se hicieron en pacientes que estaban en hospitales, mientras que el resto en pacientes que se encontraban en asilo. Y los tiempos, que igual están en la tabla al final, los tiempos de seguimiento variaban entre 1 y 10 años entre todos estos pacientes geriátricos. Como mencioné, los diferentes estudios utilizaban diferentes escalas. 7 estudios utilizaron el FP, que fue uno de los que más se utilizó. 2 estudios utilizaron el FI, que mencionó Alondra en un principio, como un ejemplo de diferentes escalas de valoración geriátrica para términos de fragilidad. 6 estudios utilizaron la escala más famosa que se suele utilizar, que es la escala Frail, porque es muy sencilla de utilizar en todo tipo de paciente, en ambiente hospitalario y no hospitalario. Se incluyen 4 estudios con la escala SOF, etc. Ahorita lo vamos a ir revisando. Y por igual se hizo un asesoramiento para ver si existía sesgo de publicación, como mencionó Jimena con la escala de Newcastle-Ottawa. Si le puedes dar al siguiente. Esta lo colocan los autores en las tablas suplementarias. Esta es la escala de Newcastle-Ottawa. No coloqué todos los estudios porque no iba a dar, pero en conclusión, los autores mencionan que el score total entre los diferentes estudios estaba en un rango entre 6 y 8 puntos, y con eso pues mencionaban que no existía un sesgo de publicación. Siguiente, por favor. Ok, este es el primer force plot que colocan los autores en los resultados, que es si existe esta asociación entre fragilidad y riesgo de caídas en adultos mayores. Como vemos aquí en el overall, hay un relative risk de 1.48, recordando que el relative risk es la proporción de individuos que tienen es la proporción de individuos que va a tener una afectación en un grupo versus los no expuestos que no la van a tener. Entonces aquí pues nos está diciendo que hay 1.48 veces más de probabilidad de que exista esta asociación entre pacientes que tienen la exposición, que es la fragilidad, con las caídas, a diferencia del grupo que no tiene esta exposición, que es la fragilidad en los no expuestos. Vemos que existe una muy alta heterogeneidad entre todos los diferentes estudios, en estos 29 estudios, del 98.9%. Y ahorita seguimos. Ahora bien, en el análisis por subgrupos, en este segundo force plot, que es el análisis por sexo, como ven aquí, digo, no se ve mejor en las pantallas, pero en el grupo que solo tenían mujeres existió un riesgo relativo de 1.44, mientras que en los grupos de solo hombres era de 1.94, es decir, que existe un 1.94 más de probabilidades de que haya estas caídas en pacientes con fragilidad hombres versus no hombres, y lo mismo mujeres versus no mujeres. Y en total, en los estudios que se encontraban mezclados los pacientes, tanto hombres como mujeres, existía un relative risk de 1.46. Igual, como podemos ver, las heterogeneidades siguen estando altas, del 81%, 90%, y entre todos los sexos del 99%. Cuando pasamos ahora al force plot 3, que es el subgrupo, dependiendo del tipo de escala que se utilizó, pues vean las diferentes escalas. Está la escala SOF, como les mencioné, la escala Frey, la escala FP.
como pueden ir observando, digo, no se ve muy bien, pero estas heterogeneidades, a diferencia del 98% en el inicio, va dependiendo según la escala que se utilizaba, según el tipo de estudio que utilizó, y por igual eran menos estudios, entonces esto igual está disminuyendo la heterogeneidad. Por ejemplo, esta escala Frail nos menciona que existe 1.82 veces de probabilidad de que un individuo, cuando se utiliza esta escala, existe la asociación entre la fragilidad de caídas versus el grupo no expuesto, a diferencia, por ejemplo, del FP, que es de 1.32, pero este tenía una heterogeneidad del 65%, mientras que la escala Frail de un 80%, y aún así pues se ve la diferencia de esos 97-98% cuando no se hace este análisis. Siguiente. Ahora bien, en la figura 4 es el análisis de subgrupo por región geográfica. Está Oceanía, América del Norte, Asia, y los autores igual colocan Europa. Vemos que los pacientes que se encuentran en regiones europeas tenían un 1.20 de relative risk, a diferencia de Asia, por ejemplo, de 1.84, de Norteamérica 1.29 y de Oceanía de 1.48, que en la discusión se va a ir abordando las razones por las que se pueden estar dando estos valores específicamente. Y ya por último colocan también el análisis de subgrupos dependiendo del nivel socioeconómico del país, los países desarrollados versus los países no desarrollados. ¿Sí le puedes regresar? Los países desarrollados, vean que tiene un relative risk de 1.44, a diferencia de los países en desarrollo, que de 1.48, que igual se va a ir abordando y pueden ir sacando sus conclusiones igual también en la discusión. Y ya al final, en los resultados, también se hizo pues el asesoramiento de este sesgo de publicación, donde utilizaron el test de Eggers, que demostró que dentro de los estudios incluidos no existía este sesgo de publicación que ya había mencionado. Bueno, y ahora vamos a pasar a la discusión, y aquí vamos a ver qué nos dice el artículo acerca de la discusión, pero también vamos a literalmente discutir nosotros qué opinamos acerca de lo mismo, ¿no? Vamos a ver vamos a regresar un poco a los forest plot, vamos a analizarlos y vamos a ver qué nos podemos llevar de ellos, ¿ok? Ellos abrieron la parte de la discusión pues abordando esta parte de pues que sí, que el metaanálisis dice que hay un aumento de riesgo de caídas en estas personas que tienen fragilidad, y eso pues lo justifican y dicen que biológicamente es algo razonable, ¿no? Y pues sí es razonable, es una persona con fragilidad, o sea, el fenotipo de una persona con fragilidad es una persona que tiene debilidad muscular, es una persona que tiene ciertas limitaciones a nivel musculoesquelético, ¿no? Tienen disminución de la capacidad de la marcha, menor equilibrio, ¿no? Debilidad en general, ¿no? Y eso obviamente pues aumenta el riesgo de caídas, y eso es la parte con la que ellos abren, haciendo referencia al forest plot principal. ¿Puedes regresar al forest plot principal? El primero, el que incluye a todos, aquí. Entonces, ¿alguien me puede decir de este forest plot? Digamos que ustedes quieren analizar este primer forest plot, que es, digamos, el general, ¿no? Que vemos que incluye todos los estudios que se involucraron. ¿Qué es algo en lo que nos deberíamos fijar de este forest plot? Porque pues aquí estamos viendo que, si vemos, acuérdense que acá son los estudios individuales, ¿ok? Puro estudio individual, y acá son los resultados de los estudios individuales. Acuérdense que si está para este lado, por encima del 1, nos está hablando de un aumento de riesgo, ¿no? De caídas. Entonces, vemos que aquí este rombo es el overall, ¿no? Es el que incluye, digamos que es el metaanálisis de todos los estudios, ¿ok? Y acá estamos viendo que dice 1.48, o sea que aumenta el riesgo de caídas en las personas que tienen fragilidad. ¿En qué nos tenemos que fijar de este metaanálisis? Hay algo que no les he dicho. Excelente, exactamente, la heterogeneidad. ¿Cuánto tiene de heterogeneidad A ver si lo puedes ver ahí, si no, ahorita te lo digo. ¿Alguien sabe, alguien que no sea Javi, sabe dónde se checa la heterogeneidad de un metaanálisis, o sea, de los estudios incluidos? Que no sea Javi, alguien más. En la I cuadrada. ¿Qué lo dijo? Excelente, en la I cuadrada. Entonces, aquí nos vamos a la I cuadrada.
Entonces tenemos todo el metaanálisis, nos vamos a esta parte de cuadrada, vemos que tienen 98.9% de heterogeneidad. Eso es sumamente alto. ¿Qué nos dice la heterogeneidad tan alta? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que eso invalida los resultados o qué nos podría decir? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Javi? Si tiene alta heterogeneidad, pues los estudios son muy diferentes entre sí, pero creo que no necesariamente demeritaría el estudio, sino que pues sería útil ver si en verdad es por la heterogeneidad que nos da este resultado, entonces hacer los subgrupos y ver qué nos dicen los subgrupos con ya grupos más homogéneos entre sí para ver si en realidad la heterogeneidad afectaba el resultado o no. Claro, no puedo estar mejor explicado. Muy bien, Javi, gracias. Definitivamente, ¿no? O sea, cuando hablamos de una heterogeneidad tan alta, quiere decir que los estudios que incluyeron tienen muchas diferencias metodológicas. ¿Qué diferencias metodológicas vieron en los estudios que incluyeron? Un poquito de lo que les platicó Milo. ¿Alguien por aquí? ¿Alguien me puede decir? ¿Diferencias metodológicas? Si no, ahorita se las digo. Bueno, ¿alguien? ¿No? ¿Sí? La población. La población, ¿no? Dentro de la población hay muchas diferencias. Pueden ser, hay estudios de diferentes países, hay diferentes edades, ¿no? La debilidad o no basal que tengan las personas involucradas puede ser distinta. ¿Qué otra fuente de heterogeneidad? Una muy importante. Las escalas que utilizaron. Vemos que en los diferentes estudios se midió a los participantes con diferentes escalas. Algunas escalas evalúan unas cosas, otras escalas evalúan otras cosas. En teoría, bueno, todas las escalas tienen que estar validadas para fragilidad, pero bueno, aquí vamos a ver que pueden haber diferencias incluso dentro de estas escalas. Hay algunas que tienen 3 elementos, 5 elementos, 8 elementos. Algunas revisan historial clínico, otras no. ¿No? Entonces eso igual, obviamente, contribuye a esta fragilidad. Y como muy bien dice Javi, aquí lo que nos dice es, ok, vamos a analizar por subgrupos, a ver si esa heterogeneidad se mueve o cuál es la fuente de esta heterogeneidad. ¿Pueden regresar a la discusión? ¿Tienen algún comentario con respecto a eso los doctores o continuamos? ¿No? Ok, entonces bueno, se hizo justamente ese análisis por subgrupos y vimos que hicieron varios, ¿no? Varios análisis por subgrupos, lo cual está muy bien. Hicieron un subgrupo por género, ¿no? Tradicionalmente, bueno, pues no se piensa, o sea, los hombres tienen biológicamente pues mayor masa muscular, algunas características que pueden, digamos, o podríamos pensar que pueden proteger en contra de la fragilidad, ¿no? Sin embargo, algo que se ha visto igual es que a pesar de que tienen esa mayor, digamos, base física, también la pérdida asociada a la fragilidad es mayor, ¿no? Entonces, a final de cuentas, incluso la fragilidad puede tener un mayor impacto en las caídas en los hombres con respecto a las mujeres. Y luego llegamos al análisis de subgrupos ya de las escalas que utilizaron, que creo que eso tal vez es una de las partes medulares de este metaanálisis, ¿no? Que nos va a decir, ok, qué escalas tal vez sí pueden predecir riesgo de caídas mejor que otras en pacientes con o sin fragilidad. Vemos que al menos en los resultados de este metaanálisis, el Frailty Index, el Electronic Frailty Index, el Clinical Frailty Scale, no tuvieron diferencias estadísticamente significativas. O sea, en estos pacientes no hubo una diferencia estadísticamente significativa con respecto al riesgo de caídas, ¿no? Entonces, pues eso nos puede hablar un poco de lo que les mencionaba con respecto a los subgrupos. ¿Por qué fue tan importante esta parte de subgrupos por escala diagnóstica? Porque aquí sí se observó una disminución importante de la heterogeneidad. Aún así fue una heterogeneidad alta. ¿Puedes regresar, Milo, a los subgrupos ahí está. Aún así vemos una heterogeneidad, cuando menos significativa, ¿no? Pero digamos que si estaba en 98.9%, por ejemplo, nos vamos a este grupo, aquí, ¿cuál utilizaron? Bueno, no alcanzo a ver cuál utilizaron ahí. FP. ¿Cuál? ¿FP? Ajá, FP. Vemos que baja 65%, o sea, bajó casi 35 puntos la heterogeneidad en ese estudio. Por ejemplo, en la que utilizan Frail bajó a 79%, bajó casi 20 puntos de heterogeneidad. Entonces, digo, si bien no elimina por completo la heterogeneidad, porque ya dijimos que además hay esta parte de pues, étnica, esta parte de regiones geográficas, esta parte de estatus económico, pero bueno, bajó la heterogeneidad y nos permitió analizar por separado estas diferentes escalas para ver cuál de estas tal vez sí nos podría ayudar a predecir de mayor manera, en la población general, predecir de mayor manera el riesgo de caídas. ¿Puedo regresar? Entonces, pues bueno, vimos que estas, la FI, la EFI y la CFS, no tuvieron una diferencia estadísticamente significativa
con respecto al riesgo de caídas. ¿Cuál es una que sí y que tuvo una disminución importante de la heterogeneidad en el metaanálisis? La escala Frail. Y la escala Frail ya nos había platicado Milo, y creo que, ¿quién más? Alondra, sobre algunas de las bondades que tiene esta escala. Para empezar, que es fácilmente aplicable, ¿no? O sea, nos menciona que no hay mucha, no se requieren demasiadas habilidades para poder aplicar exitosamente esta escala. Y también, por ejemplo, contrastándola con la EFI, por ejemplo, que aquí tienes que revisar historial clínico, eso quiere decir que prácticamente está limitada para su uso en hospitales. O sea, un fisioterapeuta, por ejemplo, en un contexto domiciliario, no podría aplicar esta escala. Entonces, en este estudio, pues bueno, recomiendan la escala Frail como una buena escala para predecir riesgo de caídas en población general con incluso herramientas limitadas, ¿no? Siguiente. También hicieron un subgrupo por regiones étnicas y ahí lo que pudieron observar es que los europeos y los norteamericanos tienen este menor riesgo de caídas con respecto a por ejemplo, gente del área de Asia, ¿no? Y eso pues también lo justifican y tienen, digamos, un fundamento teórico, ¿no? En cuanto, si nos vamos a la composición de los cuerpos y de los promedios a manera general en epidemiología, pues la gente en Europa, la gente en Estados Unidos, en Norteamérica, pues tiene cuerpos más grandes, cuerpos más musculares, y eso obviamente pues resulta como una protección tal vez contra las caídas en personas con fragilidad, cosa que no sucede, por ejemplo, en algunos sitios de Asia y otras partes del mundo. También el desarrollo económico, hicieron otro subgrupo por desarrollo económico. Todo esto bajó la heterogeneidad, sí. Donde más efecto hubo fue en las diferentes escalas diagnósticas, que ya lo habíamos platicado, pero todo esto sí ayudó a reducir también un poco la heterogeneidad en los subgrupos, ¿no? Y, bueno, también tenemos este subgrupo por desarrollo económico, y eso también pues tiene sentido, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, hay un mayor desarrollo económico, las personas tienen un mayor acceso a la educación, hay mayor cantidad de políticas públicas relacionadas a la nutrición, a la salud, y bueno, eso obviamente también influye y disminuye el riesgo de caídas en personas con fragilidad. Digamos que incluso las personas que tienen ya esta condición de fragilidad, pues muchas veces en esos países pueden estar mejor cuidadas, ¿no? Como decían, tal vez en asilos o tal vez con enfermeros, cosa que tal vez en países con menor desarrollo económico, pues eso puede ser más complicado. Siguiente. Y bueno, aquí abordan un poco de las limitaciones. ¿Cuáles creen ustedes que serían limitaciones importantes de este estudio? De lo que ya platicamos. De hecho, repetir un poco las cosas. ¿Alguien me puede decir alguna limitación importante que tuvo este estudio? Es prácticamente algo de lo que ya platicamos, pero bueno, pues una de las principales limitaciones es eso, ¿no? La heterogeneidad. O sea, definitivamente es una limitación muy importante del estudio que estamos revisando, y como tal, y como bien dijo Javi, no invalida los resultados, pero sí nos hace tener cuando menos cautela al momento de la evaluación de los mismos, ¿no? Digamos que si ves el forest plot con 100% de heterogeneidad y ves un resultado que dice que sí aumenta el riesgo, pues hay que manejarlo con cautela. No quiere decir que no sea verdad, pero entonces hay que meternos a ver subgrupos y tenemos que sacar conclusiones a partir de eso, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y sí, definitivamente una de las principales limitaciones fue esa, el uso de diferentes escalas diagnósticas. Y la mayoría de los estudios incluidos utilizaron la manera de decir si una persona ha tenido caídas o no, fue pues que la persona, digamos que al momento de la evaluación, la persona le diga, ok, en este periodo yo he tenido caídas. Eso predispone a qué tipo de sesgo. Hay un tipo de sesgo que en este caso podría ser, digamos que podría participar en este estudio. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué tipo de sesgo? Bueno, se conoce como recall bias o sesgo de memoria, ¿no? ¿Qué es este sesgo de memoria? Pues es un sesgo en el cual pues las personas, digamos, a estas personas se les preguntó si han tenido caídas o no. Pues digamos que, y además estas son personas de la tercera edad, ¿no? Pues estas personas puede que se acuerden o que no se acuerden si han tenido caídas. Y es más probable que una persona que ha tenido una caída se acuerde que la ha tenido que una persona que no ha tenido las caídas. Digamos, se conoce como riesgo de memoria porque se pueden confundir o pueden decir una información que tal vez no haya sido verdad, no porque no quieran decir la verdad, sino porque no se acuerden de la manera correcta. Entonces eso también es una limitación que hay que tomar en cuenta de este estudio, pero bueno, finalmente también tiene partes positivas y al final todo lo que esté en la literatura pues aporta y nos podemos llevar cositas de esos estudios, particularmente de este estudio. Pues bueno,
lo que busca es, una de las bonanzas de este estudio, de lo que sí podemos llevarnos de este estudio es, pues por ejemplo, que nos muestran las ventajas de la escala Frail, ¿no? Para prevención de riesgo de caídas. Ya dijimos que es una escala que se puede aplicar fácilmente, prácticamente en cualquier contexto, ya sea domiciliario, ya sea hospitalario, ya sea en alguna clínica. Eso sin duda es una bonanza de este estudio, y como siempre, ¿no? Toda la literatura que se publica pues permite sentar bases para que a partir de eso se hagan nuevos estudios y bueno, seguir construyendo la literatura a partir de eso, generar nuevas preguntas, generar nueva información, y este estudio también aporta eso. Siguiente. Y pues bueno, en conclusión, ¿alguien quiere comentar algo al respecto, como una conclusión general de todo lo que ya revisamos en este momento? ¿No? ¿Alguna duda, comentario? Bueno, yo creo que ya quedó bastante pues claro. La fragilidad pues sí conduce a un mayor riesgo de caídas, y pues siendo los hombres con mayor riesgo que las mujeres, y pues este riesgo varía según los criterios que se hayan diagnosticado conforme a las diferentes escalas que se aplicaron a los participantes. Y pues la incidencia de caídas aumenta cuando la fragilidad se identifica con otras herramientas, en donde la escala Frail es la que mostró pues mayor aumento de estas. También podemos concluir que pues en Oceanía y en Asia es donde hay mayor riesgo que en América y en Europa. Y pues en general diversos países pues el riesgo de caídas pues sí ha disminuido. Y pues eso sería todo. ¿Alguien tiene, no sé, alguna pregunta, comentario? Una pregunta para los expositores y para todos ustedes. En medicina basada en evidencia siempre lo que vemos es la posibilidad de aplicar esto a nuestra práctica. Es decir, si leemos este artículo o asistimos a esta sesión del Journal Club, ¿en qué cambiaría tu práctica? ¿Qué cosa diferente harías de ahora en adelante? O si no modifica tu práctica en absoluto. Yo creo que algo aplicativo que nos podemos llevar de este artículo sin duda es, si yo tuviera un paciente geriátrico y quiero evaluar riesgo de caídas, ¿qué escala sería la que yo utilizaría con base en lo que vimos en este metaanálisis, ¿no? Que en este caso pues sin duda sería la escala Frail. Ya platicamos de las ventajas que tiene a nivel de facilidad de aplicarlo, y también pues vimos que sí tiene una mejor capacidad para diferenciar el riesgo de caídas o no. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que podríamos llevarnos de para aplicar en la práctica. Asumiendo que le haga su escala Frail en el consultorio, le haces estas preguntas, ¿verdad? En relación a su marcha, evalúa su función cognitiva, su fuerza muscular, etcétera, y la escala te sugiere que el paciente tiene fragilidad, ¿a qué acciones te llevaría eso con tu paciente o con su familia? Sí, sin duda, tomar medidas preventivas. O sea, si la escala Frail me indicara que tiene un mayor riesgo de caídas, habría que tomar medidas preventivas para evitar justamente estas caídas. ¿Cómo cuáles? Pues enfermeros, andaderas. Bueno, habría que informarme más acerca de cuáles son esas medidas, pero sin duda eso sería lo que me indicaría. Sí, más que nada controlar los espacios dentro de la casa, que es algo que muchos utilizan, colocar en las regaderas barras, en las escaleras rampas, piso antiderrapante. Exacto. Evitar polifarmacias, evitar muchas situaciones que puedan desencadenar otros factores de riesgo que lleven igual a caídas. Usar zapato cerrado. Sí, eso es muy importante, e incluso también creo que puede haber en la discusión cierta interpretación errónea en cuanto a por qué en los países desarrollados hay menos caídas. Y eso muy probablemente no tenga que ver, como ahí se menciona, con la mayor fortaleza o mayor masa muscular o mayor estatura. De hecho, hay un viejo chiste que dice, mientras más grande, más fuerte la caída. O sea,
sin que eso signifique realmente cosas. Lo que sí hay es ciertamente, ustedes piensen, no en Asia del Este o en Oceanía, en Yucatán, en los patios de las casas, donde hay piedras y inestabilidad, o piensen ustedes en casas que tienen piso de tierra, como sigue sucediendo en muchas casas rurales en Yucatán, y quienes pueden tener acceso aún en la clase media, ¿verdad? Muchas veces no tomamos esas precauciones de piso antiderrapante, lo que mencionaba aquí Hermino, ¿verdad? El colocar asaderas o andaderas, sitios donde apoyarte, en fin, todas estas cosas que tienen que ver muchas veces, no tanto con la construcción del individuo desde el punto de vista de su biotipo o de sus características raciales, sino con las condiciones de vivienda que si tienes piso parejo, piso antiderrapante, de dónde agarrarte, ciertas precauciones que la casa se acondiciona, que requiere a veces un recurso económico que a veces no se cuenta en viviendas de medios socioeconómicos rurales, como sucede, que estoy seguro, no sé si en los estudios había alguno de Latinoamérica, pero seguramente estaríamos como esas regiones en donde hay más caídas, porque las condiciones de nuestras viviendas, sobre todo las rurales, son muy peligrosas para una persona en estas condiciones, ¿no? No hay que perder de vista nuestra pregunta pico. O sea, el metaanálisis, en este caso, la pregunta pico está orientada precisamente a ver si la fragilidad está asociada a caídas, nada más, ¿sí? El metaanálisis no está orientado para ver cuál es la mejor escala, porque si fuera para ver la mejor escala, entonces tendríamos que escoger estudios que compararan dos tipos de escala, FP versus Frail y todas las demás, ¿no? Entonces, pero si de manera un poquito indirecta podemos ver más o menos cómo se comportan cada una de las escalas en este metaanálisis, ¿sí? Entonces es muy importante no perder de vista nuestra pregunta pico y que el metaanálisis está restringido a la pregunta pico. Y aquí es una pregunta. Si ustedes hubieran hecho este metaanálisis, a los que ya son expertos en metaanálisis, ¿hubieran juntado todos los estudios como lo hicieron en este artículo? No. Sí, no, ¿por qué? Sí, no, yo creo que no fue una buena práctica juntar todos los estudios en este metaanálisis, porque como usted dice, ¿no? Al final lo más importante de este estudio es contestar la pregunta pico, y para nuestro metaanálisis que contesta la pregunta pico hubo un 98.9% de heterogeneidad. Entonces, pues eso definitivamente sería un factor a considerar. Entonces, ¿con qué tanta validez contesta la pregunta pico? Pues es lo que habrá que analizar. Entonces, no, yo definitivamente no creo que haya sido la mejor idea juntar todos los estudios. Perdóname, Sara. Exactamente, ¿sí? Entonces hay un dicho en metaanálisis y lo dice en el manual de Cochrane, ¿sí? En el manual de Cochrane es muy específico. Solamente podemos metaanalizar aquellas variables que están medidas con la misma regla, ¿sí? Entonces solamente podemos metaanalizar y meter en un metaanálisis aquellas variables y aquellos outcomes que estén medidos con el mismo instrumento. Entonces el software estadístico, yo le voy a meter la información y me va a dar un resultado, ¿sí? Pero eso no quiere decir que esté bien, ¿sí? Hay un dicho en metaanálisis que dice saber diferenciar entre peras y manzanas, ¿sí? Entonces hay variables que son muy difíciles de medir. Una de ellas es precisamente la fragilidad, ¿sí? Entonces ya vimos que hay diferentes maneras de medir fragilidad. Hay otra variable que es muy difícil, que es inteligencia, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos inteligencia? ¿Cuántos tipos de inteligencia hay, ¿no? Entonces, en este caso de la fragilidad, ¿cómo hubiéramos hecho un poco mejor este metaanálisis? Haber hecho diferentes metaanálisis, como en vez de hacerlo de subgrupos, hacer diferentes metaanálisis y sacar conclusiones
de cada uno de ellos, ¿sí? Aunque sean menos, ¿no? Muy bien. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Bueno, pues entonces sería todo por el Journal Club del día de hoy. Las personas que asistieron a los eventos del semestre pasado, tenemos las constancias, pueden pasar con mis compañeras Jimena y Alondra a recogerlos. Están las constancias de expositores y de asistentes. Recuerden que estas constancias se realizan por medio de la asistencia al evento, entonces no se les olvide registrarse con el código QR. Gracias.